Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de algo que de verdad nos ha tocado el corazón y estamos seguros de que a ustedes también les va a dejar sin aliento. Estamos hablando de ese momento tan especial, tan esperado, el asterisco emotivo abrazo de Hande y Kerem que ha revolucionado las redes y nuestros sentimientos. Si se han preguntado, se han ilusionado, y hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a este instante que ha unido a miles de fans en una ola de emoción. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en la magia, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Con solo darle a ese botoncito rojo y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo más emocionante y relevante del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí, ese abrazo. Para quienes no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas de Turquía, catapultados a la fama mundial gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkapm, o como muchos la conocen, Love is in the Air. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se cruzaron en pantalla, la conexión fue palpable, casi eléctrica. Y esa chispa, esa química que traspasaba la pantalla, hizo que los fans se enamoraran perdidamente de ellos, no solo como actores, sino también como personas. Se creó un fandom inmenso, apasionado, que siguió cada paso de sus carreras, cada aparición pública, y por supuesto, cada indicio, cada señal que pudiera confirmar esa conexión tan especial que veían entre ellos. La serie terminó, sí, pero el cariño y la expectativa del público no lo hicieron. Hande y Kerem mantuvieron una relación cordial y profesional, y aunque las especulaciones sobre su vida personal siempre estuvieron a la orden del día, ellos mantenían una postura discreta, respetuosa con su privacidad y la de sus seguidores. Sin embargo, la esperanza de verlos juntos, de que esa conexión mágica que veíamos en pantalla pudiera extenderse a la vida real, persistió en el corazón de sus fans. Y fue en medio de este contexto, de esta dulce espera y de la admiración constante, que ocurrió ese momento que hoy queremos celebrar y analizar. El abrazo del que hablamos no fue uno cualquiera. Fue un encuentro que capturó la esencia de su vínculo, un momento que transmitió muchísimas cosas sin necesidad de palabras. Lo que sucedió, en pocas palabras, fue una manifestación pública de afecto y gratitud que resonó profundamente. Piénsenlo, después de tanto tiempo, de haber compartido proyectos tan importantes, de haber construido una relación profesional sólida y, para muchos, una amistad sincera, verse de nuevo y poder expresar ese cariño de forma tan genuina, es algo que conmueve. No se trató de una pose para las cámaras, no se sintió como un momento real, un instante robado a la vorágine mediática para ser simplemente ellos, Hande y Kerem, reencontrándose. Las imágenes, como seguramente muchos de ustedes ya han visto, son sumamente expresivas. Se les ve sonreír, se les ve relajados y, sobre todo, se les ve con una calidez humana que trasciende la pantalla. Ese abrazo para muchos fue la confirmación de que la magia existe, de que las conexiones profundas pueden perdurar, e incluso fortalecerse, a pesar del tiempo y la distancia. Para los fans de Sen Kalkapm, este abrazo fue como un regalo, una especie de epílogo visual a la historia de amor que tanto les había cautivado. Fue ver a Eda y Serkan, o mejor dicho a Hande y Kerem, reafirmando un lazo que, aunque hayan pasado por diferentes etapas en sus vidas, sigue siendo importante. Ahora, ¿qué es lo que hace que este abrazo sea tan emotivo? Creo que va más allá de la simple cordialidad. Hay una historia detrás, una historia de miles de horas de rodaje, de risas compartidas, de desafíos superados juntos. Hay la gratitud mutua por el éxito que alcanzaron, por la plataforma que se brindaron mutuamente. Y también está sin duda el cariño genuino que se profesan, un cariño que se nutre de experiencias compartidas y de un profundo respeto mutuo. Cuando vemos a Hande y Kerem en ese abrazo podemos sentir esa historia, esa conexión, esa admiración que se tienen. Es un reflejo de la humanidad detrás de los ídolos, de las personas reales que al final del día comparten lazos importantes. La reacción del público, como era de esperar, fue masiva. Las redes sociales explotaron con comentarios, publicaciones y retweets. Los fans compartieron su alegría, su emoción, y reafirmaron su amor por la pareja actoral. Vimos mensajes de "por fin, qué hermoso, siempre supe que había algo especial entre ellos". Este abrazo se convirtió en un tema de conversación mundial entre los seguidores de la serie y de sus carreras individuales.
Demostró una vez más el poder del fandom, la capacidad de conectar a miles de personas alrededor de un sentimiento compartido, de una ilusión colectiva. Pero, ¿qué significa esto para Hande y Kerem? Más allá de la especulación, este abrazo es, sin duda, una señal de madurez y de aprecio. Es la capacidad de reconocer y valorar las relaciones significativas que se forjan en el camino, incluso cuando los caminos individuales toman direcciones diferentes. Es un gesto de cariño que habla de respeto y de la huella que han dejado en la vida del otro, y en la vida de sus fans. Nos enseña que aunque las circunstancias cambien, los afectos verdaderos pueden perdurar, y que la gratitud y el aprecio son pilares fundamentales en cualquier relación, ya sea profesional o personal. Además, este momento nos recuerda la importancia de las conexiones humanas en un mundo tan digitalizado y a veces superficial. Ver a dos personas tan queridas por el público compartir un abrazo tan sincero, tan lleno de sentimiento, nos reconecta con nuestras propias emociones y nos inspira. Nos dice que a pesar de las cámaras, de los focos y de las presiones, la autenticidad y el afecto genuino siempre prevalecen. Es un recordatorio de que detrás de cada estrella, hay una persona con sentimientos, con recuerdos, con lazos que valora. El vídeo que acompaña este momento, el material visual que ha hecho posible que todos seamos testigos de este abrazo, es clave. La forma en que fue capturado, el ángulo, la expresión en sus rostros, todo contribuye a la narrativa emocional. Y cuando se combina con la música adecuada, con las ediciones que resalten la ternura y la emotividad, el efecto se magnifica. Por eso, al ver estas imágenes, tantos de nosotros nos sentimos conmovidos. No es solo un abrazo, es un conjunto de emociones que se condensan en un instante. Y para aquellos que quizás no han seguido tan de cerca su trayectoria, este abrazo también puede ser una puerta de entrada a entender por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin generan tanta admiración y cariño. Es una muestra de esa conexión especial que cautivó a tantos en Senkalkam, y que parece ha trascendido la ficción. Es un recordatorio de que la magia puede ocurrir, tanto en la pantalla como en la vida real, y que a veces, solo necesitamos un abrazo sincero para sentir esa magia. Hemos visto cómo este abrazo ha generado miles de reacciones, cómo ha avivado las esperanzas y la ilusión de muchos, y cómo, sobre todo, ha reafirmado la profunda conexión que existe entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una conexión que va más allá de los sets de filmación y que ha tocado el corazón de muchísimas personas. Hemos hablado de la historia detrás, de la gratitud, del respeto y del cariño que se transmiten en ese instante, y de cómo este momento nos recuerda la importancia de las relaciones humanas auténticas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no quiero que se vayan sin antes agradecerles de todo corazón por habernos acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este emotivo abrazo. ¿Los conmovió tanto como a nosotros? ¿Qué creen que significa para Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos podamos compartir esta emoción. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.